Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Raúl Morales y les voy a hablar sobre enfermedad ocupacional. Primero que nada, debemos definir qué es una enfermedad ocupacional. Son los estados patológicos, contraídos o agravados en ocasión de trabajo o por exposición a los medios de trabajo. Es importante señalar que estas enfermedades son de carácter probatorio, mediante estudios y análisis a los agentes físicos, químicos y biológicos, a las condiciones ergonómicas y meteorológicas a las cuales el trabajador se encuentra expuesto, a los procesos de trabajo mediante el cual el trabajador ejecuta sus labores y a los factores de riesgo asociados a estas labores o a estos trabajos. Entonces, vamos con un caso de una enfermedad musculoesquelética. En este caso se trata o la podemos definir como un trastorno de disco cervical. La caracterizamos o la dividimos como una protrusión o hernia o a su vez como un trastorno degenerativo de discos intervertebrales. ¿Cuáles son las causas o cómo se origina esta enfermedad? Principalmente entre ellas tenemos entonces la predisposición degenerativa. Es aquella cuando muestra tendencia por antecedentes hereditarios o familiares a estas condiciones. También tenemos la obesidad, el peso. Sabemos que el peso y la mala alimentación de productos o de alimentos que descalcifican los huesos inciden directamente en este tipo de molestias, en este tipo de hernias discales o de degeneración en los huesos de la columna. También tenemos el sedentarismo o la poca práctica de ejercicios. Las personas que no ejercitan la parte de su espalda, los músculos de su espalda, tienden a debilitarlos y por ende la columna sería solo el único o la única parte del cuerpo que sostendría el peso corporal. Aunado a esto, entonces, la obesidad, el sedentarismo y la mala alimentación son factores que inciden directamente sobre las causas o los síntomas que podría sentir la persona en su trabajo, en su vida diaria. A través de estas causas también podemos encontrar la actividad laboral, que es obviamente la más importante, ya que estas enfermedades musculoesqueléticas son las de mayor índice a nivel nacional en los trabajadores. Por esto, entonces, los movimientos repetitivos, la sobrecarga o el exceso de peso prolongado, las malas posturas dentro de las áreas de trabajo por no tener las condiciones adecuadas, por no ser totalmente ergonómicas o adaptadas a las medidas antropométricas del individuo o del trabajador como tal, causan o inciden directamente y en su mayor caso en estas enfermedades. Otra parte también sería bueno acotar los accidentes laborales, las caídas, todos los golpes acontecidos durante las labores de trabajo. Bien sea entonces a través de cómo se originan estas causas, vendrían siendo después de la enfermedad los síntomas. ¿Cuáles son las sintomatologías comunes? Entre estas tenemos entonces el dolor de cabeza, entonces tenemos el hormigueo entre las extremidades, en las manos, las migrañas, entraría entre el dolor de cabeza y dolor cervical, débiles o infectivos también. Los calambres son bastante comunes en este tipo de enfermedades musculoesqueléticas, o bien sea por hernia o por degeneración de los discos intervertebrales, y en el peor de los casos la inmovilidad de algunas áreas del cuerpo, de algunas extremidades por dolor. Vendría entonces el diagnóstico. Es importante señalar que este diagnóstico es solo y exclusivo de un médico ocupacional. Ninguna persona puede diagnosticar una enfermedad ocupacional un previo análisis, como lo mencioné anteriormente, de todo un análisis o estudio de todos esos factores o todos esos agentes o condiciones del trabajador, en el que el trabajador se desenvuelve. Para esto es importante utilizar equipos o medios para diagnosticar. Podrían ser rayos X,
o resonancias magnéticas, las cuales representarían los daños o la gravedad de este tipo de enfermedades, este tipo de sintomatologías o tipo de molestias, donde el doctor entonces a través de ese estudio diagnosticaría cuáles son las causas de estos síntomas, cuáles son las consecuencias de este tipo de labores o de este tipo de sobrecargas que inciden en este tipo de enfermedades. Entonces, previa investigación y del médico ocupacional es quien diagnosticaría este tipo de enfermedades. Es de suma importancia saber esto. ¿Cuáles son los tratamientos? Dependiendo del diagnóstico que el médico ocupacional o todo a través de los programas o a través de los análisis que se realicen, hay tratamientos conservadores. Los tratamientos conservadores son los más comunes, bien sean los reposos, los antiinflamatorios, analgésicos, todo este tipo de medicaciones momentáneas para evitar cualquier tipo de cirugía o cualquier tipo de ir más allá a un diagnóstico mucho más grave. Obviamente, dependiendo de lo que el médico ocupacional diga, es que se trataría un tratamiento quirúrgico donde se extirpan discos hernianos o sustitución discal para aplicar una descompresión en los nervios de la columna vertebral, quienes son los causantes principales de estos tipos de dolores o este tipo de síntomas en los pacientes. Un ejemplo de la paciente del informe de enfermedad ocupacional entregado anteriormente: la paciente acudió a un tratamiento quirúrgico y no siempre, es importante destacar que estos tratamientos quirúrgicos cumplen 100% con la recuperación. Obviamente puede ser tanto por la exposición a los mismos factores de trabajo, a las mismas condiciones, o por falta de reposo, por tener que trabajar, por cumplimientos laborales o por satisfacción al patrono. Muy bien, entonces esta es una breve explicación de una enfermedad musculoesquelética presentada en el informe anterior, y brevemente les pude hablar, corto pero un poco preciso, espero, de todas estos síntomas o las causas o cómo se origina este tipo de enfermedad ocupacional. Muchas gracias, espero que haya sido de su atención. De cualquier duda, no duden en consultar. Gracias.